En este video vamos a hablar sobre las propiedades periódicas. Para ello vamos a definir un par de conceptos nuevos que nos van a ayudar a entender estas propiedades. Cuando nosotros hablamos en videos anteriores de átomos, nos referíamos a átomos eléctricamente neutros, es decir, misma cantidad de cargas positivas que cantidad de cargas negativas. Cuando nos referimos a un ion, esa paridad de cargas es distinta. Es decir, los átomos con carga positiva son iones positivos o se transforman en iones positivos y los vamos a denominar cationes. De manera inversa, cuando los átomos tienen mayor carga negativa, estamos en presencia de iones negativos y los vamos a denominar aniones. Es decir, que cuando nos referimos a aniones, estamos hablando de átomos con carga negativa. Es decir, que tienen más electrones alrededor de su núcleo que protones dentro de su núcleo. De manera contraria, cuando nos referimos a cationes, significa que estamos en presencia de átomos con carga positiva. Es decir, que va a tener más protones en su núcleo que electrones en sus orbitales. Una vez definidos ya estos conceptos de anión y catión, podemos empezar a hablar de las propiedades atómicas. Es importante conocer estas propiedades porque son las que van a justificar el comportamiento de los átomos cuando se unan a través de distintos tipos de uniones con otros átomos. Vamos a identificar 5 propiedades atómicas. Una es la carga nuclear efectiva, otro es el radio atómico, otra es la afinidad electrónica, la energía de ionización y la electronegatividad. Vamos a empezar por la carga nuclear efectiva y la podemos definir como la carga real que mantiene unido un electrón al núcleo. Esta carga nuclear efectiva va a depender básicamente de 2 parámetros. Una es la carga nuclear, Z, que habíamos definido como el número atómico, es decir, el número de protones o cargas positivas. Y el otro es un concepto nuevo que es el apantallamiento. Lo vamos a denominar con la letra A y nos indica, ese efecto nos indica la repulsión que ejercen los electrones interiores sobre un electrón exterior. Ambos parámetros actúan en sentido inverso, es decir, a mayor Z, o sea, mayor cantidad de cargas positivas, mayor va a ser la carga nuclear efectiva de ese átomo. Y cuanto a mayor apantallamiento, va a ser menor la carga nuclear efectiva de ese átomo. Ahora bien, ¿cómo varía la carga nuclear efectiva a lo largo del sistema periódico? Podemos decir que en un grupo, o sea, las columnas, varía muy poco al aumentar el número atómico. Si bien hay una mayor carga nuclear, es decir, el número atómico va aumentando a medida que vamos bajando en el grupo, también hay un mayor efecto de apantallamiento, es decir, que va a haber más capas con más electrones que hacen que el efecto de apantallamiento sea más grande. En un periodo lo que va a pasar es que a medida que vamos avanzando hacia la derecha, el aumento del número de protones va a ser mayor y el efecto pantalla va a ser menor. Si bien los electrones van a ir creciendo a medida que nos vamos desplazando hacia la derecha, esos electrones se van a ubicar en el mismo nivel. Entonces el efecto pantalla o apantallamiento va a ser menor. Como resumen, la carga nuclear efectiva va a variar muy poco al aumentar el número atómico en un grupo. Y en un periodo va a crecer al aumentar el número atómico. Es decir, a medida que me voy desplazando de izquierda a derecha, la carga nuclear efectiva va aumentando. Vamos a hablar del radio atómico. Este radio atómico es un concepto muy difuso, ya que no podemos definir hasta dónde o cuál es el límite de la corteza
o de los orbitales de un átomo. Bohr nos planteaba en su definición de átomo una circunferencia perfecta donde se ubicaban los distintos electrones. Nosotros hemos visto que esas órbitas se convertían en orbitales y ya son zonas o volúmenes donde hay una alta probabilidad de encontrar un electrón. Es por eso que el concepto de radio atómico es medio difuso. Pero aún así se puede definir a través de un ensayo de difracción de rayos X, identificando los dos núcleos de dos elementos iguales. Entonces podemos definir como el radio atómico de un átomo a la distancia entre dos núcleos dividido por la mitad. Este radio atómico nos va a definir algunas propiedades físicas como la densidad, el punto de ebullición y el punto de fusión. ¿Cómo varía el radio atómico en el sistema periódico? Si nos fijamos en los periodos, es decir, las filas, a medida que vamos avanzando en los periodos, lo que va a pasar es que va a aumentar la carga efectiva nuclear, como vimos anteriormente, y si bien va a haber una cantidad mayor de electrones, esos electrones se van a sentir más atraídos por el núcleo. Es decir, va a haber átomos que van a tener mayor cantidad de electrones, pero van a ser más compactos. Es decir, que el volumen del átomo se contrae. De esta manera, podemos decir que el radio atómico disminuye a medida que vamos avanzando en los periodos. De manera contraria, si nosotros vamos bajando o avanzando en los grupos, lo que va a pasar es que van a aumentar los niveles y se van a completar con capas llenas de electrones. Es decir, que el radio atómico va a ser creciente a medida que voy avanzando en los grupos. De esta manera, podemos ver que el helio, que es el elemento que está en el extremo superior derecho, va a ser el átomo neutro con menor radio atómico, y el cesio, que está ubicado abajo a la izquierda, va a ser el elemento neutro con mayor radio atómico. Vamos a definir ahora lo que es el radio iónico. Habíamos dicho que cuando un átomo neutro ganaba o perdía electrones, se transformaba en un ion. Puede ser un anión cuando gana un electrón o en un catión cuando pierde un electrón. En ambos casos, cuando un átomo neutro se transforma en un ion, se va a modificar su radio atómico, transformándose en un radio iónico. Vamos a empezar a ver en el caso de los cationes, que es cuando un átomo neutro pierde un electrón. Es decir, que va a tener más cargas positivas que negativas. Eso va a dar como resultado una contracción del radio, es decir, que el volumen atómico, esa nube electrónica, se va a contraer con respecto al átomo neutro. Podemos ver el ejemplo del sodio, que tiene un número atómico de 11, es decir, que tiene 11 cargas positivas o protones en el núcleo, y tiene un solo electrón en el orbital 3s. Al perder ese electrón del orbital 3s, se va a convertir en un catión que va a tener obviamente 11 protones o cargas positivas, pero va a tener solamente 10 electrones. Es decir que va a sentirse más atraído esos electrones de su última capa, por consiguiente el volumen o el radio iónico de este catión sodio va a ser menor al radio atómico del elemento neutro sodio. Si en vez de perder un electrón, un átomo neutro gana uno o más electrones, se va a transformar en un anión.
Y si nos fijamos en su radio iónico, va a sufrir una expansión. ¿Por qué? Porque va a mantener la misma cantidad de cargas positivas en su núcleo, pero los electrones de su última capa van a sentirse menos atraídos, en el caso del anión, que en el caso del elemento neutro. ¿Por qué? Porque van a ser más electrones. Entonces eso nos va a dar como resultado una expansión del radio iónico. Entonces, los radios iónicos, en el caso de los cationes, siempre van a ser menores que los radios atómicos de los elementos eléctricamente neutros. Y los radios iónicos de los aniones lo que van a ser mayores a los radios atómicos de los elementos eléctricamente neutros. Vamos a hablar ahora sobre la afinidad electrónica. Y la podríamos definir como energía relacionada con la adición de un electrón a un átomo para formar un ion negativo o un anión. Es decir, cuando sucede esta transformación, que un átomo eléctricamente neutro y en estado fundamental adquiere un electrón para transformarse en un anión, hay una variación de energía, la cual la podemos definir como la afinidad electrónica. ¿Qué significa estado fundamental de un átomo? Bueno, significa que los electrones de ese átomo se fueron completando desde los orbitales de menor energía hacia los de mayor energía. Vamos a ver cómo se comporta la afinidad electrónica dentro de un sistema periódico. Para ello vamos a recordar que el radio atómico decrece de izquierda a derecha en un periodo y de arriba hacia abajo en un grupo. También vamos a recordar que la carga nuclear efectiva va creciendo de izquierda a derecha en un periodo. Es de esperar que los átomos pequeños tengan mayor afinidad electrónica, es decir, se desprenda mayor energía cuando un átomo pequeño capte un electrón, porque va a estar más cerca del núcleo y este lo atraerá con más fuerza. Entonces, la afinidad electrónica va a variar o va a aumentar de izquierda a derecha en los elementos de un periodo y de abajo hacia arriba en los elementos de un grupo. Es inversamente proporcional al tamaño del radio atómico. Vamos a definir ahora lo que es la energía de ionización. Y la podemos definir como la energía mínima necesaria para que un átomo neutro, en estado gaseoso y electrónicamente fundamental, ceda un electrón de su capa más externa y dé lugar a un catión, también en estado gaseoso y fundamental. Por ejemplo, en un átomo de potasio, cuya valencia es 1, es decir, que tiene un solo electrón en su último orbital, si yo le quiero arrancar ese electrón, voy a necesitar una cantidad de energía de ionización X, pero mínima y necesaria, para que el potasio me ceda y yo pueda obtener ese electrón, transformando de esa manera el átomo de potasio en un ion positivo, es decir, en un catión de potasio. Ahora bien, ¿cómo varía la energía de ionización a través del sistema periódico? Cuanto mayor es la atracción del núcleo, mayor va a ser la energía de ionización. Es decir, cuanto el radio atómico sea menor, los electrones van a sentirse más atraídos por las cargas positivas del núcleo. De esta manera, como el radio atómico va decreciendo de izquierda a derecha, la energía de ionización va a ir aumentando de izquierda a derecha en un periodo. Y en un grupo, como el radio atómico va aumentando de arriba hacia abajo, es decir, que los elementos que van a estar en los grupos más altos, los electrones van a estar menos atraídos porque van a estar más alejados del núcleo, la energía de ionización va a ser menor. Entonces va a ir en aumento de abajo hacia arriba.
Vamos a definir ahora la última propiedad atómica, que es la electronegatividad. Y la podemos definir como la tendencia que tiene un átomo de atraer hacia sí los electrones cuando está combinado con otro elemento. Es un concepto que es útil a la hora de establecer qué tipo de enlaces se va a dar entre los diferentes tipos de átomos. La diferencia de electronegatividad, es decir, la diferencia de los valores de electronegatividad, me va a dar a mí una referencia del tipo de unión química. Si la diferencia es grande, vamos a estar en presencia de una unión iónica. Ya vamos a aplicar en el próximo video los tipos de uniones. Si la diferencia es poca y los valores de electronegatividad son bajos, va a dar como resultado una unión metálica. Y si la diferencia es poca y los valores de electronegatividad son altos, vamos a estar en presencia de una unión covalente. Ahora bien, cuando hablamos de valores, hay una escala, que es la escala de Pauling, donde describe los valores de electronegatividad de los elementos de la tabla periódica. Y van desde el menos electronegativo, que es el francio y el cesio, que le corresponde al valor 0,7, hasta el más electronegativo, que es el flúor, con el valor 4. ¿Cómo varía la electronegatividad en el sistema periódico? Bueno, para ello tenemos que refrescar también cómo varía el radio atómico y la energía efectiva nuclear. El radio atómico varía en grupos, va aumentando de arriba hacia abajo y va disminuyendo de izquierda a derecha en los períodos. Y la carga efectiva nuclear va aumentando de izquierda a derecha en los períodos. Esto nos da por resultado que los valores de electronegatividad van aumentando de forma contraria al radio atómico y de forma análoga a la energía de ionización y a la energía y a la afinidad electrónica. Es decir, va aumentando de abajo hacia arriba en los grupos y de izquierda a derecha en los períodos. Para dar un ejemplo de esto, vamos a tomar al oxígeno y al flúor, dos no metales cuyos valores de electronegatividad en la escala de Pauling son 3,5 para el oxígeno y 4,0 para el flúor. Estos elementos tienen valores de electronegatividad altos, lo que significa es que tienen mucha tendencia a retener electrones y sus valores de energía de ionización y de afinidad electrónica son altos. De manera contraria, si vemos al potasio y al calcio, sus valores de electronegatividad en la escala de Pauling son de 0,8 para el potasio y de 1,0 para el calcio. Esto significa que estos metales tienen electronegatividades bajas y que la tendencia a retener electrones es muy baja. Y sus valores de energía de ionización y de afinidad electrónica también van a ser bajas. Bueno, como resumen de las propiedades atómicas y cuál es su variación en el sistema periódico, podemos decir que tanto la energía de ionización, la afinidad electrónica y la electronegatividad aumentan en los periodos de izquierda a derecha y en los grupos de abajo hacia arriba. De manera contraria, el radio atómico va disminuyendo de izquierda a derecha en los periodos y de abajo hacia arriba en los grupos. Por último, nos queda decir que la carga efectiva nuclear va aumentando en los periodos de izquierda a derecha.